A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Psicolife está de aniversario. Hace 5 años empezamos este proyecto, con el objetivo de hablar sobre temas científicos y situaciones de la vida cotidiana desde distintas perspectivas, para acercar la psicología de una forma práctica, sencilla y entendible para ti. Durante estos increíbles 5 años, hemos explorado temas fascinantes junto a más de 90 expertos nacionales e internacionales quienes nos han compartido valiosos conocimientos. Elizabeth Montenegro y todos quienes están detrás de Psicolife, te agradecemos por tu continuo apoyo, por estar con nosotros en este viaje y por ser parte de nuestra familia durante estos 243 programas, más de 6.304 minutos hablando de psicología desde una vertiente científica pero amena. Ahora miramos hacia adelante, es momento de un cambio, una mejora, y estamos preparando algo muy especial para estar cada vez más cerca de ti. Espera las sorpresas y síguenos acompañando en cada uno de nuestros programas, donde continuaremos cambiando tu vida desde tu mente. Psicolife. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Y en este mes de junio hemos empezado a conversar sobre los adolescentes, sobre lo importante que es para ellos una adecuada orientación en diferentes ámbitos. Hoy vamos a hablar de un tema que también es importante, pero que muchas veces nos da temor de abordarlo, y tiene que ver con la sexualidad, concretamente del consentimiento sexual en la adolescencia. ¿Pero qué es el consentimiento sexual? Significa, o cuando hablamos de consentimiento sexual, hablamos de la voluntad de la persona de participar activamente en una relación sexual. Dentro del Ecuador, hasta hace algunos años, no existía realmente una reglamentación en torno a cuál era la edad que debía tener un adolescente para consentir. Y es recién en el año 2021 cuando la Corte Constitucional señala que un adolescente de 14 años tiene ya edad para consentir. Obviamente esto es diferente en el vínculo de la relación que se está teniendo. Me explico, si es con personas mayores de 18 años no está establecido eso, sino habla específicamente del consentimiento entre adolescentes. Pero para hablar de este tema, hemos invitado a nuestra experta en adolescentes, a Paulina Béjar. Ustedes ya la conocieron, ella estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas hablando también sobre adolescentes y su proyecto de vida. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante: cómo hacer que las familias puedan hablar del consentimiento sexual con sus hijos adolescentes. Pauli, bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Deli. Qué importante este tema, y como el tiempo se pasa veloz, vamos a ir directo al asunto. Perfecto. Una de las imágenes que tengo en mi cabeza es una caricatura en la que está el papá temblando y le dice: hijo, vamos a hablar de sexualidad. Y el hijo cruza la pierna y le dice: bueno, papá, ¿qué quieres saber? ¿Sí? Entonces, quiero decir con esto, hay una estadística que dice que el 90%, no el 100%, el 90% de las familias considera que es muy importante hablar de sexualidad con sus hijos. Sin embargo, de ese 90%, solamente el 50% de ese 90% lo hace. El resto no lo hace. O sea, sabes que es importante, pero yo no hablo. Mejor exactamente. No. Entonces, ¿por qué? Porque nos es incómodo, porque no sabemos cómo abordarlo, por cómo fuimos educados nosotros, por los tabús que tenemos al respecto. Sin embargo, quiero decir que sobre sexualidad se educa, de todas formas, ¿sí? Cuando estamos viendo una película y hay una escena erótica y cambiamos, estamos educando en sexualidad. Cuando hay en una película una escena que nos incomoda y decimos: no, esto no vale que veas, estamos educando sobre sexualidad. Y le estás mandando un mensaje negativo, ¿verdad? Una connotación de que la sexualidad es algo malo, es algo oculto. O conmigo no lo vas a hablar. O no se ¿sí? ve, claro. O si gritamos y nos descomponemos y descubrimos que nuestro hijo o hija tiene información
o una página, está viendo una página de pornografía. ¿Sí? Entonces, sobre sexualidad se educa de todas maneras. Ahora es cada vez más temprano el acceso de los adolescentes y de los niños también a la información sexual y también a las vivencias sexuales. ¿Cómo vas educando eso? Tenemos que tomar en cuenta un punto, y es el tema del acceso a redes, a información y el internet que se tuvo durante el tiempo de la pandemia. Claro. ¿Sí? Eso hizo un cambio rotundo. Entonces, el acceso a información en educación sexual, en pornografía, fue muy libre, muy abierto. Las páginas de pornografía dieron acceso gratis, ¿no? E ilimitado durante el tiempo de pandemia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, hay controles parentales. Cuando los papás sabemos eso, cuando estamos, pero nuestros hijos pueden hackear los controles parentales, ¿no es cierto? Entonces, pero, ok, el punto... solamente algo más con esto que tú mencionas, ese acceso. Todas las series que encuentran los chicos ahora en las plataformas de streaming muestran escenas sexuales totalmente explícitas, algo que de pronto antes estaba censurado o la escena mismo era cortada, pero ahora no, ves totalmente la escena sexual y no necesariamente tiene que ser una película o una serie, qué sé yo, pasada los 18, 20 años. Exactamente, ¿no? Hay rankings menores de 18 años que encuentras que ya ves escenas sexuales eróticas, que hablan sobre sexualidad de todas maneras, y que es importante que la familia pueda tener una apertura para comunicar, porque de nuevo, todo educa, ¿sí? Entonces, lo que nos convoca es el tema del consentimiento sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez tenemos una imagen acerca de que el abuso sexual o la violencia sexual es entre los desconocidos, es la calle oscura y peligrosa, ¿de acuerdo? Pero las estadísticas dicen que los abusadores, ¿sí? Son 7 de cada 10 son conocidos por la familia o por la víctima, ¿sí? Es decir, familiares, amigos, conocidos, gente con la que no te sientes en peligro. ¿De acuerdo? Ahora, este acceso que decíamos frente a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, a esta mayor apertura, también ha hecho que los adolescentes entonces empiezan a experimentar con su sexualidad cada vez a menores edades. Y ahí surge lo que tú dices, es una relación de novios entre compañeros de pronto del colegio, entre algún conocido cercano, y empiezan también a experimentar con las relaciones sexuales. Y entonces ahí, con lo que tú nos decías, no cabe esa idea de un abuso sexual, porque estás entre iguales. Pero si hablamos de este consentimiento, ¿no? Entonces sí estamos hablando de una relación en ese sentido. Yo creo que el marco legal que tú dijiste es bien importante. Y también es importante saber cerebro adolescente y edad de adolescencia. Siempre me refiero a eso. En el sentido de que el ciclo vital del adolescente causa un despertar sexual. ¿De acuerdo? Sí. Y que no existía antes, no es que no pasaba antes, tal vez se hablaba menos de esto, o también evidentemente antes salías con el chaperón o la chaperona, o antes no había colegios mixtos, no sé, distintos factores, ¿ok? En todo caso, ahora hay una actividad sexual, los adolescentes, la edad de inicio es 12 años, de hecho, que sí. ¿De acuerdo? Entonces estamos frente a una realidad de una conducta adolescente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Una forma asertiva es educar en sexualidad. Dentro de educar en sexualidad, que es un marco bien grande, una cosa que tenemos que hablar es del consentimiento sexual. Y esto es como cambiar una mentalidad, porque también educamos desde la primera infancia. Claro. Cuando permitimos que nuestros hijos, por ejemplo, no sean obligados a recibir un beso, ¿sí? Que es algo que culturalmente nosotros hacemos como nuestra forma de salud, pero en sexualidad se dice que es importante sentir la comodidad del cuerpo, ¿sí? Entonces, si no nos gusta el beso que nos da el tío, la tía, que no tiene ningún otro propósito, yo no digo que hay algo ahí malo, solamente que el niño tiene que aprender, o la niña tiene que aprender a sentir esta sensación corporal que dice me siento incómoda con esto, y la familia tiene que resguardar el derecho de decir no me gusta, porque entonces estamos educando en asertividad, ¿sí? En que yo puedo decir no sin ser malo, sin ser malcriado, ¿sí? Claro. No tengo que entrar en la permisividad. O en ese chantaje un poco que, no me das un beso, entonces ya no me quieres, o no me abrazas y no me quieres, que también se usa mucho. Que es una forma de coercitividad sexual cuando estás en una pareja,
¿no es cierto? Claro. Entonces, en una pareja adolescente, en la que recordemos, el cerebro adolescente se tarda en su lóbulo prefrontal, que es el lóbulo de toma de decisiones, en formarse, y viene este chantaje emocional de si no me quieres, es que, o sea, no me quieres, entonces no podemos tener un poco más de intimidad. Ahora, pensemos en los adolescentes que usualmente están mostrándose su afectividad y está a flor de piel, entonces están besándose y obviamente la excitación empieza a llegar a ellos. Uh-huh. ¿En qué momento puede darse y qué es lo que ocurre usualmente para continuar con el tema? Uno de ellos puede sentirse un poco incómodo, estaba muy bien, estaba a gusto uh-huh. en todo ese jugueteo sexual previo a la relación como tal, pero en el momento en que él o ella pueda decir, no, ya hasta aquí, no me siento a gusto, ¿y qué hace el otro adolescente? ¿Cómo reacciona frente a eso? Ahí estamos hablando justamente de este concepto. Exactamente, ¿sí? Porque necesitamos dar ciertos como tips, como uh-huh. consejos súper, ¿no? Claros. Uno, el consentimiento sexual es libre. No hay ninguna forma de presión. Cuando hay una presión, cuando hay una desigualdad en edad, en otro tipo de poder que existiera, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que estuvieran bajo los efectos del alcohol, ya no hay libertad. Y ahí no estamos hablando de consentir. Entonces, vamos a poner un contexto de una fiesta de adolescentes en la que tomas un poco los tragos y se bajan las defensas y la capacidad de decidir. Sí, claro. ¿Sí? Sí, voy a poner un contexto no convencional. Sí, en ese sentido, se sigue presionando, un chico o una chica sigue presionando de besarse, de tocarse, ¿sí? Sin que la otra persona de forma libre, porque está bajo los efectos del alcohol, pueda decir si quiero. Estamos hablando de no consentimiento y por tanto estamos hablando de un abuso, de una violación. Aunque sea su novio, aunque tenga la misma edad, pero no se dio ese consentimiento de forma Exactamente. libre. ¿Qué pasa cuando uno de ellos dice, estaban bien, de pronto sí quería tener relaciones, planearon todo, digamos, para eso, pero en el momento justo, uno de ellos dice, no, ya no quiero? Otra de las características del consentimiento sexual del cual tenemos que hablar es que es reversible. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, yo puedo haber consentido una vez, yo puedo haber consentido y tener una actividad, pero en ese momento no quiero, tengo el derecho de decir no. Uh-huh. Los derechos humanos también son derechos sexuales, los derechos sexuales también son derechos humanos. Uh-huh. Y la violencia en la vida sexual es algo a lo que yo tengo el derecho de decir no. ¿De acuerdo? Entonces, es reversible. ¿Qué pasa cuando los chicos tienen, o las personas en general, porque no estamos hablando de adolescentes, pero las personas en general, nos quedamos con la idea, pero ya me besó, ya me dejó tocarle, o ya tuvimos relaciones una vez? Pues tenemos que saber que el consentimiento sexual es reversible. ¿Sí? Y que, yo suelo decir esto a mis adolescentes, desnudos en la cama, pueden decir no, me arrepentí. Y esto es algo a lo que tenemos que educar, varones y mujeres. Y eso implica que el otro tenga que decir está bien. Y el otro implica eso. Puede haber ahí este tipo de coerción o de chantaje emocional también, porque no me quieres, o también coerción en el sentido como que ya estoy aquí, como tú dices, estoy en un nivel de excitación que no, vaya, pégese un duchazo. ¿Sí? Pero no es no. Es no. ¿Qué pasa? Porque también los adolescentes viven ahora una intensidad tan grande en sus relaciones que eres novio de alguien, eres novia de alguien, y eso implica como que todos los derechos están ahí establecidos, y obviamente los derechos, entre comillas, sexuales también. Eso no necesariamente es así, no la relación que antes hablábamos de enamoramiento, ahora que el noviazgo le ha dado una connotación de mayor, no creo que de mayor seriedad, sino más bien de mayor posesión en esa relación, también eso está implícito en ocasiones. Fíjate que cuando yo decía el marco de hablar sobre sexualidad es más grande porque hablamos también de la parte afectiva o de la parte relacional. Entonces cuando tú hablas de la posesividad es uno de los elementos que tenemos que hablar y en donde tenemos que insistir que no siempre significa no, aunque estés desnuda. No siempre significa no, aunque te hayan invitado. No siempre significa no, aunque antes hayas dicho que sí. No siempre significa no, aunque sea tu pareja. ¿Sí? Entonces, podemos hablar de consentimiento sexual cuando podemos ser transparentes con la forma en cómo dialogamos con nuestros hijos. ¿De acuerdo? Son adolescentes.
en un mundo virtual que les ha dado mucha más información de la que nosotros creemos que ellos tienen, ¿de acuerdo? Y entonces, una cosa que necesitamos saber es que el consentimiento también, y eso es importante hablarlo con los chicos, tiene que ver con el placer. ¿Sí? Cuando yo consiento, entonces estoy dispuesta y dispuesto a estar en una relación que es igualmente placentera para los dos. Y eso implica entonces ese siguiente punto. También dentro de la relación sexual, la persona en general puede decir, esto no quiero en la relación, durante la relación, y esto sí acepto. Y eso implica también que ese consentimiento y ese consultar a la pareja, está bien si hacemos esto, está bien si llegamos hasta aquí, hasta qué límites de pronto vas explorando como pareja, también tiene que ver con ese consentimiento. Entonces estamos hablando de un consentimiento libre, estamos hablando de un consentimiento consensuado, estamos hablando de un consentimiento reversible y estamos hablando de un consentimiento específico para una práctica sexual. Es decir, nos besamos, ok, nos tocamos, ok, hasta ahí llegamos, ¿sí? Sí. El hecho de que yo toque a un chico o una chica, no yo, pero entre ellos, se tocan, diera paso a que ellos crean que pueden consumar un acto sexual con una penetración, no significa eso. ¿Sí? Y los chicos tienen que saber eso. Tenemos que hablar de eso, poder como papás decir, el consentimiento sexual es libre, no te sientas presionado. Nada te puede presionar, ni que estés en una relación, ni que te guste tanto, ni que le quieras tanto. Puedes esperar, o el temor a que te deje. El conocimiento sexual es informado, qué sí y qué no, qué práctica y qué no voy a permitir. Tú trabajas mucho con adolescentes. ¿Cómo reciben los adolescentes este tipo de información? Porque a veces la información, o se piensa que la información está dada y es suficiente cuando le enseñas sobre los métodos anticonceptivos y demás, y ya tienes que cuidarte. Y claro, este tipo de esta información que sí habla del consentimiento sexual indiscutiblemente, pero se vincula también con las emociones de los chicos. Es decir, es ir a ese otro lado que va más allá de lo físico, del cuidado de una transmisión, de una enfermedad de transmisión sexual o de un embarazo. ¿Cómo reciben ellos esta información? Este año escolar trabajamos con, me parece, 400 ¿sí? Alumnos hablando sobre consentimiento sexual. Justamente hoy revisaba los papelitos de lo que me llevo, ¿sí? Y lo que me llevo, al final había papelitos que decían, me llevo el no, siempre significa no, me llevo que tengo que preguntar, porque esta es una forma de consentir sexualmente, estás cómodo, quieres seguir, no quieres seguir, está bien, estás seguro que está bien, y no solamente es verbal, ¿no es cierto? Es físico. Si yo tengo a alguien que está como rígido, que no está disfrutando, tengo que estar atento, porque el placer tiene que ser para ambas partes. Entonces tengo que saber, los chicos dicen, tengo que saber que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento, tengo que saber que si es que no me dicen explícitamente que sí, puede ser que no. Tengo que saber. Entonces los chicos han apreciado el hablar sobre esto de una forma abierta, porque tenemos una cultura de la insistencia. Claro. Nosotros culturalmente, ¿no? Entonces vamos, las mamás, ¿sí? Con todo el cariño del mundo además, ¿no? ¿Quieres merendar? No, merienda un poquito, pero solo un sanduchito, ¿ya? Y si nos dicen que no, como tú dices, hacemos ciertos chantajes, o sea, ¿no te gusta la comida que hago? Claro. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una cultura de la insistencia. Tenemos una cultura que permite que los chicos sobrepasen límites y no se habla sobre eso. Tenemos una cultura en la que sabemos que un chico, pegado a los tragos, usualmente aborda a las chicas de una manera que no lo haría de forma consciente. Los demás saben y no hablan sobre eso. Tenemos una cultura en la que si una chica se siente incómoda o se ha sentido que no se respetó su derecho, no siempre tiene con quién hablar de esto. Y es una forma un poco de decir, está bien, o sea, solo pasó. Es una forma de permitirlo. No es, porque a veces también, como tú bien decías al inicio, se tiene esa idea de que el abuso va desde lo violento, desde lo agresivo. Entonces, no fue tan así, o sea, no me forzó tanto, no me agredió tanto, entonces ya lo acepto en definitiva. Y también esta parte en la que dicen, pero ya se besaron, pero ya eran novios, pero estaban pegados los tragos. No. El consentimiento sexual es
consciente. Si una persona, si un chico o una chica en una fiesta está pasado los tragos y se le ha besado sin su consentimiento, se le ha tocado sin su consentimiento, se ha abusado de ese chico o de esa chica. ¿Qué hacen estos chicos, estas chicas, después, cuando se enteran de eso? Porque para ellos, tal vez, para muchos de ellos, si no es para todos, se dan cuenta recién de que existía un consentimiento, de eso que tú nos decías, que no es no, que tengo que pedir permiso y demás. Entonces, de pronto, este adolescente se siente como, o sea, yo no he dado mi consentimiento o he estado siendo abusado. ¿Cuál es el paso que ellos hacen después? ¿Se guardan, se callan la culpa o lo hablan con alguien? ¿O podrían llegar inclusive hasta denunciar eso? ¿Cómo es ese protocolo, digamos, que se lleva? No existe una estadística, el rango es todo lo que tú has dicho. Chicos que por el shock y también por el sistema, ¿sí? Guardan, ocultan, ¿sí? Es una forma de sobrevivir a eso, ¿sí? Y años después se habla sobre un trauma, ¿de acuerdo? Chicos, chicas que deciden hablar sobre eso, reclamar, pedir sus derechos, que lo hablan con un adulto, y que ahí es cuando las familias que se han permitido hablar de esto pueden recibir esta información, y donde los papás y las mamás, ¿no? Yo siempre digo, no necesariamente el adolescente, o sea, la familia tiene que decir, no es que no me voy a enojar sobre esto, o no me va a afectar, pero estoy aquí indiscutiblemente, estoy incondicionalmente. No es que no me va a molestar que haya pasado esto, ¿sí? Y capaz me descontrolo, me molesto, me pongo triste, pero estoy aquí, estoy incondicionalmente. Eso es lo que un adolescente tiene que sentir como forma de prevención a sexualidad, a drogas, a alcohol, a todo. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa que pasa, que los adolescentes nos decían en los talleres es, pero qué poco romántico, qué poco... no fluye estar preguntando, ¿sí? Bueno, entonces hay que practicar, ¿sí? Hay que practicarlo. Y hay que practicarlo como parte de la situación, ¿sí? Es decir, ¿te gusta? ¿Estás cómodo? ¿Vamos bien? El adolescente... Sí. Y bueno, y a veces yo creo que las personas en general asumen que si estás en esa situación, ya tienes que disfrutarlo porque se va dando nada más. Pero claro, y ahí va esa frase que tú dices, qué incómodo estar preguntando, pero no es falta de romanticismo, más bien es el hecho de preocuparte también por la otra persona y de ver cómo se está sintiendo el otro. Creo que ahí viene también una parte de la educación en donde tenemos que poner el marco de la pregunta, ¿cuán confiable soy yo? ¿Sí? ¿Cuán respetuoso quiero ser? Yo varón, yo mujer, ¿sí? Entonces, confiable y respetuoso implica que mi conducta sea una conducta en la que hago preguntas de consentimiento sexual, ¿sí? En la que pregunto, ¿estás cómodo? ¿Estás cómoda? ¿Quieres seguir? ¿Quieres parar? Y ese tipo de preguntas que si bien es cierto, tú lo estás poniendo en el contexto de la relación sexual como tal, pero deberían ser preguntas que tendríamos que estar acostumbrados a hacerlas en general, en otros contextos, cuando estamos salimos a algún lado, por ejemplo, cuando un adolescente o un niño no quiere ir de visita con alguien o no te quiere acompañar a algún lado, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Porque tú decías, eso se aprende desde pequeños, entonces es la primera forma de ir ejercitando esa capacidad de ser asertivos y de decir, no, hoy no me siento bien o no quiero esto, como el ejemplo del beso que nos ponías hace un momento. ¿Sí? Del beso, del tener derecho a decir no, del poder cuestionar, sin que yo como papá o mamá me sienta desbaratado en mis bases de que mi paternidad o maternidad es vista desde desde un liderazgo que es, o no, una educación que es totalmente vertical, ¿sí? Entonces tenemos que saber que estamos frente a otros adolescentes, a otra generación. Y eso, Pauli, es una invitación también a los papás a empezar a autoeducarse ellos también, porque la forma de educación sexual posiblemente que nosotros como padres tuvimos no es no era la más apropiada, pero era la que en esa época se podía entregar. Entonces tú nos dices, hablamos de otra generación, hablamos de otro momento en el cual los adolescentes viven su sexualidad, que ahora deberíamos trabajarlo de esa manera. Entonces papá y mamá también a educarse en ese sentido. Totalmente. Y cuando tú hablaste de los métodos anticonceptivos, esa es otra forma de consentimiento sexual. Se tiene que hablar de la forma de prevención y supongamos, es más común entre adolescentes el método del uso del condón.
Supongamos que un adolescente decide retirarse, ahí estamos rompiendo una forma de consentimiento que se ha hecho sobre una práctica específica, ¿sí? Muy bien, Pauli, estos temas siempre nos van quedando como tan cortito el tiempo, pero qué importante que como padres podamos hablar sin temor de sexualidad con nuestros hijos y hablar de este tema, miren ustedes, que posiblemente a veces no se lo considera apropiado. Creo que nos quedamos con esas palabras que Pauli nos decía, no es no. Tenemos que preguntar siempre a la otra persona cómo se está sintiendo. Si eso quieres empezar a hacerlo desde adulto ahora, ejerciendo tu sexualidad, muy bien. Y si eres padre de hijos adolescentes, mucho mejor todavía, porque vas a aprender a enseñarles a ellos cómo hacerlo apropiadamente. Gracias por habernos acompañado, Pauli, gracias a ti también por haber estado aquí. Invitarles semana a semana que nos sigan a través de Psicolife. Los días viernes se transmite este programa por Telesucesos, Canal 29, su reprise los días domingos a las 9 de la mañana, y también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife.